Hola mi gente de las hijas de Cibar, aquí nuevamente estamos juntas tratando de traerles un tema más interesante. Creo que este tema va a tocar un recuerdo en el corazón de todos ustedes, algo que quería hablar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. queremos hablar de los recuerdos de infancia. Creo que es un tema bastante amplio, que muchos vamos a tener cosas en común en cuanto a esto. Entonces, obviamente, vivimos infancias diferentes, con diferentes privilegios, diferentes aventuras y todo eso. Sería interesante solo saber, ¿verdad? Porque como nosotros nos conocimos ya hasta en el cole, entonces hay muchas cosas de niñez que no las tenemos así presentes de cómo fue, digamos, Claro, nuestra niñez. Tengo alguna, vaya, una pregunta que les tengo yo a ustedes. ¿Tienen ustedes, porque por ahí van unas historias de las que yo tengo? claro. ¿Tienen alguna historia así súper fantástica de cuando ustedes estaban chiquitos, de alguna caída, que se perdieron o que hicieron alguna cosa? No sé qué quieren Mira, compartir. de historia creo que hay un montón, Sí. no, a medida va pasando el tiempo, a mí se me han ido olvidando, pero, ¿sabes? Un trauma de de pequeña, de que jamás se me va a olvidar, es, creo que tenía como 7, 8 años. Sí, como 7, 8 años, y cada Navidad, mis abuelos son de pueblo, de San Miguel, hay un pueblito que se llama El Tránsito. Entonces, cuando mis Ah, abuelos del estaban vivos. tránsito sos vos. Claro, el tránsito, San Miguel, seguro. Seguro. Anguro. Bueno, no yo, a mi mamá. Sí, sí, La sí, sí. cuestión es de que cada año teníamos la bonita tradición de familia de parte de mi mamá que nos reuníamos en los terrenos de mi abuelo, porque mi abuelo era, plantaba maíz, entonces tenía su Terrateniente, casa. Ajá, terrateniente era él. cabal, era trabajador y tenía gallinas, todo, vacas y todas esas cosas. La cuestión de que había otra casa, todos sus hermanos habían comprado terreno juntos, entonces son plantadas, tenían ganado y todo eso. Para no hacerte largo el cuento, habían la gente mayor, mi mamá, los hermanos, que eran los del bacanal, que bebiendo, que mataban un chivito, o sea, ¿me entiendes? Aquella cosa bonita. Y Ajá. estábamos todos los primitos, obviamente, los de 15 años, los de 7 y los bichitos que nos agarraban como que éramos piñatas. La cuestión es que me acuerdo que había un primo, les hijo único, Reinaldito, nunca lo voy a olvidar, y era el que tenía el papá en Estados Unidos. Entonces todo el tiempo le mandaban las bicicletas, las mejores bicicletas, zapatos Ujú. blancos, o sea, ¿me entiendes? De ese tipo de primos. Y estábamos todos reunidos, estaban los viejos ahí cocinados, estaban los jovencitos acá y los niños nosotros jugando aparte, dándole comer a las vacas o cosas así. La cuestión que el bicho este tenía una bicicleta de esas que agarraba envión, no sé cómo no era Sí. tractor, pero agarraba un gran. Y yo estaba en mi jugando con tierra o haciendo casitos con pupú de la vaca, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Y cuando de repente, como mi mami nos sentía así como que éramos princesas de pueblo, ¿verdad? Con sus vestiditos, sus zapatitos de charol y siempre nos andaban vestidos, no sé por qué, no me pregunté, y el mismo corte de guacalito. Mis 3 hermanas, ella. Pero La creo que cuestión todos es que pasamos por la todos época pasamos de por el hongo. corte. El corte de hongo, creo que todos fuimos víctimas Mira, de esos para no ser tan abusos. largo el cuento, estaba yo ahí jugando y no sé cómo vino y no sé si me atravesé o qué fue lo que pasó. Me atropelló con la bicicleta. Ah. De aquello que pasó o perdió el equilibrio y de aquello de que rodando y como era tierra, la polvazón que Ni sabían qué había pasado. yo era que estaba de la bicicleta, yo lloraba y después el vestido todo roto, la cosa en la bicicleta por acá que me había pasado, o sea, trauma. Desde entonces le tengo miedo a la bicicleta. Cada vez que camino en la calle o veo que alguien viene así, ¡ah! Entonces, Ujú. así como Vaya, entonces ya así como podemos entender buenísimo. un poco de tu personalidad, porque siempre andas bien acelerada, o qué te pasó Sí, llevando una bicicleta Sí. con envión. me atropelló una bicicleta cuando tenía 7 años. Gracias, primo. Ay, no, qué Ay, chistoso. no. Bien de cartoon, Sí. bien de muñequitos, de Bien, cari claro. Ay, fue horrible. Y ¿sabes qué? Ya sabes por qué uno siente vergüenza después, porque yo me acuerdo que me levanté y así, el polvo, ¿no? Y quitándome el polvo y los tiritos, los zapatitos charolos, hacer una cosa. Ah, fue chistoso.
Ay, Ese es creo mi pobrecita. trauma. Ay. Pues yo Ajá, honestamente no tengo como traumas, como sabrán, soy hija única. No tuve ese privilegio como de tener familia grande, pero obviamente tengo bastantes primos. Pero Ujú. lo mismo, cuando nos reuníamos en familia, eso me encantaba porque, o sea, eso, por eso quizás busco un montón compañía, que como nunca ujú, tuve cuando estaba Ah, pequeña, ujú. siempre andaba buscando otros niños, ¿ya? Porque yo Conexión, miraba a ajá. otras vecinas y así con sus hermanitos jugando. Yo, nada, no, ¿ya? pero Entonces, mira, para mí, ajá. ajá. No, y eso es lo bonito que, por ejemplo, vos tenés 3 hermanos, ¿verdad? Van en total. Sí, una Yo mayor, tengo de una una menor. familia grande, que somos Ujú. 4 y vos sos hija única, o sea, Hija única. Entonces, y fíjense que mi memoria es súper mala. Yo no tengo tantos recuerdos de mi niñez, casi cero. Entonces, lo que más tengo yo, lo que les quiero contar, que siempre me recuerda a mí, es mis cumpleaños. Mi mamá, eso sí, tengo cada día, quizás, y por eso me encanta celebrar mi cumpleaños, vea, by the way. ajá. Entonces, mi mamá, y lo que más me gustaba era porque en el colegio, que íbamos las tres juntas, pero mi mamá desde primer, segundo grado lo celebrábamos en la piscina. Entonces, Mira, entonces ve. siempre, ajá, mi mamá me llevaba pizza de la Pizza Hut y llevaba pastel. Entonces siempre compartíamos, ¿verdad? Pero lo irónico de esos momentos es que yo fui una niña bien enfermiza cuando estaba chiquita, entonces yo no podía, no me metía a la piscina. Yo me logré meter a la piscina de partir como de Mm. sexto grado. Entonces, igual mi mamá me lo celebraba en la piscina, aunque yo no me metía. Entonces, Ah, pero solo me para llevaba a la verla. piscina. Ajá, pero ya después que gracias a Dios ya mejoré, que era cosas como que los niños nacemos como a veces con alergias. Yo medio viento que pasaba me enfermaba. Entonces, al final, Bicha catarro, te decían. ajá, a bicha catarro. Entonces, al final, ajá, ese era mi recuerdo que a mí me encantaba. También en mi casa me hacían las piñatas, vea, las famosas Ajá. piñatas, y siempre mi papá buscando un arbolito, vea, para poner la piñata. Y si no, mi papá él hacía de andarla jalando, vea, porque De no andarle. teníamos un lugar como propio, vea, para eso. Pero a mí eso sí me encantaba. Entonces a mí me encantaba compartir y mi mamá siempre hacía el esfuerzo como de invitar a bastantes niños para que yo sintiera esa compañía, ¿verdad? Ujú. Pero Ajá. ese es ser Ajá. dichoso de hija única, amor, porque yo después de 4 ser la última, o sea, Ujú. tenés que ser feliz de que te compraban por lo menos. Sí. Sí, Ujú, Nunca cabal. tuve eso, ¿sabes? ujú, Incluso nada desde pequeña. Obviamente los primeros 2 años, porque mi madre se separó cuando yo tenía 2 años de mi papá. Y sí, el primer año sí me acuerdo las fotos con el payaso, o sea, una ujú, gran ya después nada, o sea, y solo no recuerdo eso, disfruté mis 2 años que ni me acuerdo, por todo el proceso de divorcio y de todo eso, éramos 4 pues era así, y ahora es tu Sí. cumpleaños, vamos, y yo así, sí, ahora es mi cumpleaños. Fíjate que de eso sí, mi mami tuvo una gran vea, tarea o responsabilidad, porque los ujú, cumpleaños, aunque o sea, pues solo el pastelito y solo entre familia, y pues acuérdate, mira, eso sí, vea, hay un gran familión. Familia, mi mami de hijo de 7, vea, y mi papi hijo de otros 5 o 6 personas. De los dos lados como que había bastante, pero generalmente vos siempre te vuelves más apegada a la familia materna. De por ujú, ahí es a Ujú. donde jalé más con mis primos. Y entonces somos un montón y somos cercanos en las edades, entonces de ahí vienen todas las historias Ah, y eso. Pero solo invitarlos a ellos a un cumple, ya era un ya se pastel del, hacía. del Elsie's Cake, por cierto. Ah, claro, qué Vea, elegancia. claro, de De la tofu, Lido. de La la Lido. ¿Qué Lido, tenía? ay, qué riquísimo, mira. Y te cuento, vea, es parte de la historia de los recuerdos del Lido. Ujú, De hace 2 años regresé a El Salvador y yo tenía una ganas de ese pastelito y como es de caramelo, vea, el que viene ujú. con ese embadurnado dulce bien rico. Y pedí el de $35, que era así el Ese panesote. es Y el mi de pre aquí, ve. sí, no te preocupes, ¿cuánto dijo? Pase el tarjetazo. ¿Cómo es? Del Pero Lido yo no me olvido. del Lido yo no me olvido, te lo juro. Pero ya no sabía igual. Qué Ujú. tristeza, pero ya a mí, no sé si Pero a mí yo me creo que cambia el eso es más paladar. psicológico porque probablemente
es cuando en tu niñez que lo ves como, wow, ¿me entendés? Y ya cuando Y estás el Ajá. más azúcar grande, ya no la procesas de igual forma, ajá, ¿sabes? Porque yo he probado las milhojas. ese es O un buen sea, las punto. milhojas, yo me acuerdo en mi edad que eran deliciosas, pero ahora casi me da un ataque al corazón de la cantidad de azúcar. Siento que el diente se me va cayendo, así como la carie. Se terminó de Ujú, comer la milhoja y la carie se me... Es otro, No, pero yo sé, sí. y mira, puede que sea eso, pero acuérdate que también las fórmulas van cambiando, las van adaptando y eso, y les cambian, digamos, el ingrediente secreto que decía eso, pero tenés mucha ujú, razón, ve, a veces uno lo recuerda, el sabor viene con memorias, y me acuerdo que mi mami celebraba, y mira, y eso sí, mi mami siempre nos tomó fotos, gracias a Dios, ella tenía mm, su camarita, y siempre teníamos fotos. Yo y toda mi La entourage, van todo así mi grupo de gente con el... en el cake y todo ahí paraditas. Creo que también lo que vos decís con el payaso y eso, tal vez solo en mis primeros años, y un payaso Ujú. todo feo que yo le veía una foto y yo decía, con razón Horrible, me hasta ponía a con olor llorar. a guaro, Andrés. El bolito que se había vestido, de ay, yo hago de payaso. Imagínate. Y común en las fiestas de niños también tener alcohol. Había una cervecita ujú, aquí y allá, cosa que, por ejemplo, aquí ya se celebran cumpleaños y aquí jamás vas a estar. O sea, si vas a una fiesta con hispanos, obviamente siempre los hispanos Claro. buscan de tener su hielera, vea, de ujú, Y solo cervecitas. son un par de horas, Pero ¿verdad? Y ya, hacia adiós, ujú. y después del No, vea, plato eso cuando, fuerte ajá, correcto, cuando vas a unos lugares con... específicos, digamos, la Pizza Hut, que la Pizza Hut tiene Ujú. juegos y todo eso. Entonces aquí no es digamos, el único que se le compararía a lo que la Pizza Hut es aquí en Canadá sería el Chuck E. Cheese. Chuck E. Y solo Cheese, hay pues. como dos, aquí uno en Toronto, por donde vive la Karen Siuksky, Ajá. y el otro, no sé, en Toronto creo que está. Entonces, o sea, están lejos, solo te dan cabal, lo que vos decís, 3 horas te dan una pizza que más parece papel, es una Lámina. así de finita y ya, ya sacan al ratón, viene a hacer sus ratonadas, después se va. Y yo así Ujú. como que, okey, y vea, y paga bastante dinero, están apurando, okey, entonces saca el pastel y la pobre Karen, me acuerdo que me estaba, uy, aquí ya me están apurando, ya me dijeron que tengo que sacar el pastel, y yo, así es, mamita, apúrese, apúrese, Ay, porque ya después, sí. te sacan del lugar porque ya tienen Ujú, que limpiar, vea, entonces, digamos, esos son aquí, pero también ha salido otra tendencia que solo es el puro, cosas de diversiones. ujú, Vea que son Ujú. unos grandes warehouse, unos grandes pabellones, de puro juegos de niños, ¿verdad? Tenés que entrar solo con calcetines y eso. Y ellos están empezando a ofrecer pizza y alquilas el cuarto, pero lo mismo, 3, 4 horas lo máximo, pero ujú. así que Corriendo. Cabal. corriendo. Entonces, Ay, vea, no. Así pues, que se cansen los niños rápido, Ay, dale pero azúcar y que se mira, vayan. cabal. cambiando un poquito, o sea, de ese Ajá. tema, también cuando yo estaba pequeña, lo que sí me acuerdo, no sé si ustedes lo vivieron, de ir al Pops, que antes en el Pops habían Las para cantar. Entonces mi mamá nieves. siempre me llevaba, mi papá no siempre, pero cuando me querían llevar, y yo participaba en todos esos, participaba en todos porque hacían como yo. Ponen a cantar. Sí, a cantar. Entonces yo nunca fui penosa, pequeñita, entonces siempre era, ¿quién quiere participar en esto? Entonces yo. Entonces ponerle que también en los planes de renderos, me acuerdo que gané. Y como yo me llamaba Celina, Solo vea, entonces hermoso. di que la hice de Selena. Entonces yo estaba cantando las de Ah, Selena y gané. como Y me la gané un ratoncito, y me gané un ratoncito de plástico y unos chocolates, algo así era. En Ah, todos esos me daba mi papá. Entonces a mí el Pops, para mí el Pops era participar, porque habían como ajá. payasos. Eso eran los sábados o los domingos. Mis papás eso me llevaban también. Entonces a mí me encantaba Ujú. hacer eso. No, y fíjate que tener sí, eso de que ir a celebrar los cumpleaños a la Pizza Hut o al McDonald's, y eso también requería de Sí. pistillo, ¿verdad? O sea, de porque otras no Ujú. clases todo el mundo. sociales. Era otra clase social. O sea, Sí. pues solo tenías que irte de Cabal. bolsa, ¿verdad? Porque mucha gente se endeudaba, no es que tenían gran pisto, se endeudaba para darle a sus hijos ese recuerdo. Pero fíjate que eso que estás diciendo de que te tenías que participar y todo eso, Ujú. el McDonald's, me acuerdo que tenía una que tenía, te daban el pie de manzana. Si cantabas, había un trabalengua. No. Hamburguesas, papas fritas, cuartel y Bitman, pasteles, Coca-Cola, batidos y sundae, ¿no? No. Entonces, si vos lo No. decías súper rápido, te daban un pie de Ah. manzana. A la madre, un montón de fila, un montón de veces fui a hacer fila y yo, Y todos cantando. para que me dieran más.
Mira, más de hagan eso. alguno se va a recordar de esta canción porque se hizo bien famosa. Ahí no nos dejan en los Es verdad, dejen comentarios. los comentarios qué año. Pero sí, de eso me acuerdo de esos lugares, que era bien chivo y tenían sus títeres. Ve lo mismo que Chuck E. Cheese ahora, pero Lo mismo era... donde dejas el mundo feliz. El mundo feliz era El otra, eso me mundo encantaba. feliz. Vaya, pero Ajá. ahí Siempre. cumpleaños, eso ya No, es mis papás otro eso era Ya show. como, para y eso ellos. era, ajá, era bien especial ir para mí. O también cuando mi Sí. papá me llevaba, para mí de niñez, de ir a Blockbuster para ir a alquilar películas. Alquilar las Eso me encantaba a mí. películas. Se me había Era lo olvidado mejor. todo Ajá. eso, El vos. Blockbuster me Imagínate. encantaba, entonces mi papá siempre, y también para mí, ay, mi papá tenía la membresía, vea, porque tenías que tener Ay, membresía, ajá, Sí, si sí, no, sí. no podías. Y mi papá llegaba porque lo mismo el cine, mi papá no me daba tan seguido al cine, entonces él ujú. prefería alquilarme, entonces ya alquilábamos Ujú. las películas y eso a mí me encantaba. Y después cuando ya pasamos a Los Quemados, que se acuerdan, ya no Que importa, andaban en entonces el ya en el centro. centro buscando las mejores y me acuerdo que cerca de mi casa habían como, porque ajá, lo ponían como que era mercado, que la gente se ponían, a veces tenían hasta como negocio solo de eso, o sea, Estantes, ajá, estantes. estantes, y solo Ah, no, llegábamos a mi esa ya la papá, tengo, dice uno. ajá, No, y yo esa le yo ya decía, la vi. papá, ya salió la película que quiero, vea, y Y papá, ya íbamos a alquilar. Yala, No, yala, ya nola, eran las nola, yala, películas, yala, no, no, no. vos. Ajá. Y siempre estaba el que vos comprabas la película y cuando le ibas a poner era música. Y así, ¡no! ¡Me mintieron! El rock and Sí. roll en cumbia. Y vos el inglés en español, o sea, una cosa toda rara. Ay, cuántos recuerdos del mundo feliz eso sí me... Y yo tengo Porque fotos de quedaba, eso, fíjate, del mundo ajá, Sí, feliz. el mundo no, yo feliz. no Y tengo. a mí me Yo no gustaba tengo, el barquito, sí, yo que Esa que era la mis gran manejaban cosa. eso. historias, Sí, y Para la ahora iglesia niña te de mareaba. usados. Ujú, ahora de ah, usados. Eso es el sí. lugar ahora, vea, de Ujú, ropa. De ropa usada se llenó El Salvador. Todos los negocios son ropas usadas ahora por todos lados. sí. Así es el shopping, ¿verdad? Shopping center, que es Ujú, enorme. ujú. Pero Pero antes está era el bien, vos. Génesis, no se llamaba Génesis antes. Antes Sí. del shopping se llamaba Génesis, Ah, las tiendas Había, esas no, del, Génesis del, había, de ese la Toby, comenzaron. ¿no? Del Toby Ujú. Jr. eran las mira, Génesis. ah, a ver, hablando de lo mismo de la niñez, ¿ustedes se acuerdan ¿cómo se Ya llama? sabes, Cuando salías en la colonia. Así ahí te corto, van, ya no queremos saber eso. yo Pasemos a pasándoles la un próxima. dato, no jodas, un dato les estaba pasando y Del esto Toby, me del Toby. corta. No, Y pues buen sigue, dato, dale. niña, porque de ahí me sacó los abrigos. Ajá, vayan a No, buscar su abrigo sí. de winter. Ah, para no aburrir. Bueno, Mira, mi historia es una historia triste, pero conocida por el pueblo. Entonces, en este tiempo yo vivía en Azacamil. ¿Ok? Ajá. Mayoría, hasta mis 12 años yo vivía en Azacamil. Mi madre me estaba diciendo de que el primer año o dos de mi vida estuvimos en San Jacinto, pero yo Ujú. casi que no tengo recuerdos de eso. Mi madre me no. dice, solo como, Así que si no tenés recuerdos, no pasó. No, exacto. Si no me calmate canción de acuerdo, no me reggaetón. acuerdo, no pasa. No, pero es cierto, para mí, Ujú. mi vida empieza desde cuando tengo recuerdos y en esa Camila, donde yo sí vagué, me empolvé, fregué, me caí de un barranco, lo que sea. Bueno, y me, y me adelanté a la historia, porque esa es la historia. Vaya, pero mira, te voy a contar una historia. ¿Ve? Entonces era una tarde de verano que yo andaba jugando con mi... Estaba lloviendo, yo creo que estaban Ajá. 20 grados No, no estaba afuera. lloviendo, no estaba lloviendo. Era un día muy bello y andábamos jugando. Entonces, en el Aula Sacamil nosotros vivíamos en los 70s. Obviamente la Mara, shout out a la Mara de la Sacamil. Nosotros vivíamos en el edificio 78, apartamento 17, creo, en la primera planta. Anyways, ahí donde mi mami tenía el salón de belleza. Se llamaba Salón de Belleza Stephanie. ¿Verdad? Ujú, Promoción del ujú, pasado. ujú. Entonces, andábamos jugando y el detalle es que eh, del lado donde estaban los edificios del 78 tenías que bajar y si agarrabas, digamos, como para la derecha estaban los 50 y de ahí la placita que llegaba a la Tapachulteca. En ese tiempo donde estaban, no sé si se acuerdan de la Tapachulteca en Y Azacamil. no, Sí. ¿Y se No, pues acuerdan del super, el sol? ¿Cómo se llamaba? El sol. el sol, ese sí El no me sol. acuerdo. Yo porque es la forma en la que si salías de ese lado de la Sacamil, cabal salías a esa calle principal y lo primero que Ujú. veía era la señal de la Tapachulteca. Pero pero no era anyways, cerca del mercado de la Sacamil, ¿verdad? O sea, no es sí, de ese lado es, sí, sí, porque no, el del mercado otro está lado. acá.
Ajá, no, Del otro lado. del otro lado. Ajá, como que va para tu Ujú, casa, como que va para ujú. la nacional, Los digamos. universitarios. Ajá, ajá, cabal. Entonces, y del otro lado estaban los 60, si no me equivoco, donde estaban unas paradas de buses. Pero el detalle es que donde estaban los 70 y los otros edificios, o sea, era un gran precipicio. Y digamos, como Ujú. habían excavado, habían removido para hacer ese punto de buses, habían devastado bastante tierra, que ya no era una montañita que bajaba así, más bien le rasparon y se volvió un precipicio. Ujú. Pero Ajá. entonces, como la mara siempre andábamos jugando en la parte de arriba, para abajo, y era montarrascal, y uno andaba jugando escondelero, lo que sea. Y de repente mi papi nos acababan de regalar un perrito. Ni siquiera una semana teníamos con un perrito ahí, todo peludito, bien bonito el perrito. Y lo andábamos para arriba y para abajo, yo con él. Y entonces, en una de esas yo andaba con el perrito para arriba y para abajo, ahí por el barranco. Y lastimosamente no vi a dónde me paré. Y Soltaste el perro en el barranco. no se adelante con la historia. Pero había un hoyo donde había un palo y como que lo habían quitado, entonces solo había quedado así el orificio. Y yo sin querer, y estaba como casi que a la orilla, ¿verdad? Del barranco. Y yo puse Como mi siempre, talón. peligro. Ah, no, hombre, sí, en cuanto a caídas y botar cosas, soy la ganadora. Aarón me dijo que yo soy, me dijo, si Manos de de botar. estómago, le dicen. Ajá, no, me dijo, si te hubiera un trofeo por botar cosas, la tía Vane fuera la ganadora, me dijo. Mm, Así me dijo. Entonces, pues me pongo el talón y pierdo el el equilibrio. equilibrio, pero me voy para atrás. Ujú. Entonces, Hiciste el la baile. forma que lo contamos es así en cámara lenta, que yo me voy, que voy para abajo, y que yo vengo y le hago así al perro, ¡pah! Se los aventé a mis amigas, que se salve el perro y no yo. Y Ah, y te fuiste para el barranco. me caí, mujer. Y entonces, pero en la parte de abajito, o sea, había como una cárcava que a veces si te bajabas con cuidado, me encantaba bajarnos ahí y solo estar viendo para al monte, ¿me entiendes? Para el Al área Ujú. libre. Y había un palo que vos te agarrabas, peligroso, pero si lo hacías con cuidadosa era bien, pero como yo caí en ese plafón Pedacito. con ese Ujú. pedacito chiquito con impulso, me fui, seguí rodando. de rodada. Pero rodada, y mira, y yo agarré todo el monte seco, si yo iba con el montón de monte seco, porque yo, y rodé, eran como, quizás unas dos plantas de caída Sí. libre, Ujú. caí en caída libre, mamá, Todo por así. salvar el perrito. Pero Ah. yo salvé el Sí. No, yo perrito. pensé que la historia iba a terminar de otra manera, pero. Pensó que el perrito iba a salir golpeado, pero no, solo fuiste vos, está Ah, bien. No pasa nada, con tu ah, pues no, la está bien, paz aquí del estamos perro. pro Mira vos, animalitos. aquí solo nos importan los animalitos, pero mira, caí con caída libre, y nomás caí, vea, se me fue todo el aire, y ay, que así cuando nunca te has caído así con todo, nunca te has sacado el aire quizás, pero cuando caes con todo de espalda, el aire se te sale así. Ajá, espérate, iba así en el suelo. El detalle es que como era un punto de buses, todo ese lugar es lleno. Si de casualidad no le caía encima a un bus, porque ese pedazo, Ujú, vea, ese pedazo era donde ujú. parqueó. Ay, Qué pena, pero anyways, llegó un montón de gente a ayudarme y mis amigas allá arriba. Obviamente, ellas corrieron, vea, con el perrito en mano y me dejaron a mí perder, pero se fueron a avisarle a mi mami de que yo me había caído. ¡La Vanessa se cayó del barranco! Y como venían gritando, todo el edificio se enteró que la Vanessa se había desmadrado. Entonces, espérate, lo más chistoso es que mi mami estaba cortando pelo en ese momento. Ha mandado al hombre con la mitad cortada, solo aquí, y el Ma- otro, el pobrecito, se tuvo que poner una gorra, porque iba mitad Pues sí, a la cortado, mitad, mitad mitad. peludo, Ajá. mitad. Ya llegó mi mami allá abajo y ya me habían hecho un círculo, o sea, el chingo de gente que estaba ahí, los buceros, microbuseros, cobradores, Esta Y la niña este Vanessa cayó niño, del cielo, esa niña cayó del cielo. y dijeron, y este angelito, dijeron, Ay, la Vanessa, y yo así. para arriba, así con alitos. No, y mira, y el detalle es que hay gente perversa, pervertido. Y Ujú. entonces un hombre, no, es que no puede respirar, desabrochenle el short. Ya me querían chulonear ahí. Así me salen las manos, la voladita.
no puede respirar, quítale el chorro. Y el viejito ya, pues, ya. Y entonces vine yo, y yo en mi convalecencia. ¿Y estabas Mira, consciente o no te acuerdas de esa no, parte? no, 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 yo me acuerdo, porque espérate, te estoy diciendo, o sea, yo me estaba recuperando la respirada. Yo me estaba acordando, estaba tratando de recuperar la respirada, pero en media vez el hombre dijo, hay que desabrocharle el botón porque no puede respirar. Y yo así, oh, no me toque. Es que me daba risa porque yo ni podía moverme, pero le digo, no, 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 no me toque. Y ya no me hicieron nada. Pero entonces ya mi mami entró. Y había un señor de un taxi ahí que siempre estaba ahí. Entonces dijo, "Ay, llevémosla al hospital, llevémosla al hospital". Y entonces ya me cargó el señor del taxi con mi mami. Me metieron en la parte de Ajá. atrás del taxi y me llevaron al hospital. No me quebré nada. Ujú, gracias a No Dios. me, solo perdí la dignidad, el aire. Pero mira, yo Pero salvaste una vida. salvé una vida, pero mira, qué talega, o sea, qué pencazo el que yo me fui a dar allá afuera, allá abajo. Peligroso, vos Talegazo, tenés Nick. nucajo o Alegazo, en serio. algo. Ajá, espérate, pero mira, espérate, lo mejor de esta historia viene ahorita, vea, porque como toda la Sacamil medio se ¡Qué enteró, espérate. Entonces, espérate que al día siguiente, vea, me llevaron al hospital, exámenes aquí y eso, que por cierto, ahí es a donde me dio, porque yo tenía como 8 años, 9 años, y yo desarrollé migraña infantil y tenía que tomar Vamos, medicina. y Yo, eso yo sufría de existe. migraña, después de eso sufrí de migrañas hasta mi pubertad. Entonces yo me De tenía que tomar verdad. el cuarto de una pastilla para Ujú. esos dolores, porque así me hacía, o sea, era así como que el cerebro o sea, pues ya, caí con todo. Ajá. Claro. Sí, no sé si de ahí es que mi personalidad, Ahora entendemos qué es lo que se movía algo adentro. yo digo, no sé si soy así porque el golpe me transformó o qué onda, Hay ¿vea? Ajá. una razón de ser, ¿va? Y para eso es este tema, para descubrir qué es lo que nos hizo como Espérense, y somos yo ahora. también, cuando estaba más chiquita, o sea, estaba casi llegando a la pubertad, digámoslo así. No sé si Ay, ya me ustedes tenían, desmaquillé. pero yo con mi, con mi amiga del pasaje donde vivía, Ajá. teníamos un grupo, nos llamábamos GPC, Gabriela, Patricia, Palabra. Encelida. Entonces la GPC, Era y entonces para nosotras bailábamos. Y entonces, bailábamos, y entonces en la cochera, y como estaban de moda las de H. Bahía y todas esas, y comenzábamos a bailar. Se Pensábamos trató cosas del de pasado. cosas de un pasado. Entonces, espérate. No era Y mira, en una y mujer nosotras nos llegamos. hacíamos presentaciones, entonces le mandábamos como el flyer o le tocábamos a la vecina, mire, hoy vamos a hacer el performance. Entonces, espérate, y una La vez nos presentación. fuimos al salón y me fui a hacer trencitas, así, y yo como tengo bien poquito pelo, me veo fatal, ¿me entiendes? O sea, con el poquito de trencitas como pasarme todo el pelo, ya sabes cómo, ve así. Y entonces Eso hacíamos fue la base presentaciones. insultada, Entonces me dejas hacíamos poner. presentaciones, solo una, ¿va? Y así la vas a ver. Y así. Ah, pues, hacíamos eso en el pasaje, niña, imagínate. ¡Qué belleza! Pero imagínate en esa época, es lo que me da tristeza ver mis sobrinos ahora y sobrinas y los niños de la calle. Mm, No tienen esas historias y no las van a tener. porque solo en las Por lo que computadoras, en las cabal y tecnologías, solo ¿verdad? eso, Ujú, claro. Y de ujú, aquella temporada donde jugábamos todos afuera, ¿sabes? De todos los del pasaje o de la colonia, ujú. y que no podíamos a jugar a cebolla o mica o los 7 pecados eran los que nosotros jugábamos en mi colonia porque era No un sé qué es montón de eso, ¿qué es niños. las 7 pecados? Es que ustedes ¿Cómo son se de juega pasaje, eso? ¿verdad? Sí, somos de Por pasaje. Yo eso. soy de pasaje, Yo soy de orgullosamente. pasaje también. Que Bueno, cuando hasta Camil no, vea, éramos pero vea. éramos como 10 niños que nos juntaban, más de 10 niños. Entonces nos dividíamos en grupos. Venías, uno tenía una pelota, todos nos sentábamos así, tiraban la pelota para arriba, contaban y todos se iban a esconder. Y después vos ibas con la pelota e ibas tratándolo de esconder y cuando lo encontraban le tirabas la pelota y él era el uno, el Oh, que Primer hacía. pecado. Ajá, y así lo ibas haciendo hasta el 7 y después cambiaba, o sea, no sé por qué se llamaban 7 no pecados, se va creo que así se policías y llamaban. ladrones. No era policías y No, no es ladrones. ese. No, Pero ese era sí cuando se había otro de dividía, policías y Pero es se ladrones. similar. parecía. Ujú. Y todo Ajá, eso ok. yo lo jugué porque en mi colonia todos eran de mi edad. Mi edad, ponele, habiendo unas niñas que eran 3 niñas en su casa, del otro lado eran 4, 2, 3. Entonces era un marón que nos hacíamos y jugábamos eso, jugábamos.
fútbol, ¿cómo se llama? Voleibol. Era una cosa que yo nunca pasaba en la casa. Pero eso Ujú, te estoy hablando de los 10 en adelante, ¿verdad? No cuando uno ujú. estaba más pequeño. Cuando andar en bicicleta, se pusieron de moda los patines también de 4 ruedas y después los que se pusieron de una sola línea. O sea, era También mis una papás, cosa. gracias a Dios, Vaya, me mis papás compraron de pues, eso. no me dejaron jugar a mí con patines. O sea, yo no pude jugar nunca con patines. Yo soñaba con tener los patines de la Barbie. Ay, Digo, porque me encantaba la Barbie, ¿ve? Of Entonces, pero eso course. también es una pequeña historieta, una historieta. Story no. time. Vale, perdón, no terminaste tu historia. Dijiste que, puta, que se me olvidó. Nosotros ya Es que vas en envión, estamos. es que vas en envión, como Es engorda que en voy tobogán. pero rápido. Tenemos 10 minutos, apúrate. No, es que mira, el detalle es que después, ¿verdad? A los días, ¿verdad? Mi tía le estaba contando una historia, y dice, sí, fíjate, mira, y dicen, mi tía, mi mami, mira, fíjate, nos llegó ahí estábamos escuchando que una bicha pasmada se cayó de un barranco. Y mami le dice, así sí fue la banda. ¿Qué? Que se desmadró. Mira, allá, mi tía vivía en los 400. Está allá, ha viajado, el Ujú, chambre de la bicha que se desmadró. No sabían específicamente, ujú, vea, de quién Toda la era, pero información a toda la detalle. información, pero solo sabían de que una bicha se había desmadrado del barranco. ujú. Entonces, por muchos años, pues ahora ya Y la salgo del anonimato. van. Soy yo la bicha pasmada. Del barranco. Ay, Ay, no. pero hasta Mucha ahí mi honra. historia, ¿verdad? Viste, estaba a menos de 10 años, porque todo eso me pasó en la Sacamil y creo que yo fui más vaga. Lo que vos decís que después de 10 años empezaste a salir. Ajá. Yo llegué a la colonia de Pasaje ya como a los 11 años y sí salí ahí, pero ya empecé como a crecer también y a menos, pero yo mis más años de locura, de andar para polvosa, hasta jugando carritos en la tierra, que Ajá. hacías el caminito, las carreteras y eso, y que una bolsa de churro Diana era la tienda de Diana. Y toda la basura que encontrabas en la calle eran las compañías esas del highway. No, nunca hiciste eso. En esa Camil teníamos tanto espacio de tierra, o sea que Pero podíamos hacer imagínate unos grandes todo eso. espacios. Claro, A y mí te me hace jugar encantaba. con tus propias cosas, vea, que tenés ahí Sí. cerca, o Ujú. sea, y la Mi imaginación de papá. niños y, ay, que era una Ujú. belleza. Mi papá me ¿El qué? enseñó a jugar trompo y yoyo. Ahí se acuerdan de yoyo que Eso. habían esas competencias de yoyo que Nunca eran de los aprendí. yoyos que se encendían y que Ujú. participaban. Pues yo Sí. soñaba con participar, pero nunca participé. Y de ahí los trompos. Mi papá me enseñó a jugar trompo y yo era de las que y así que me ponía el Voy a de trompo que así, te de lo doy como para que aquí, te lo soñara el pongo. trompo. O sea, yo sí aprendí, Imagínate. yo sabía, pero no podía hacer muchos trucos. Sí lo podía hacer bailar y El todo Ujú. que eso. hacían, ¿cómo se llama? El columpio, el Que columpio. se movía en medio o algo así, Ajá, ¿verdad? ajá. No, esas cosas no podía, pero yo por lo menos, o sea, sí, pero sí me gustaba. Yo Entonces, solo y mi lo daba papá vueltas. siempre, vea, jugando eso. Ajá, cositas así, vea. ¿Sabes Y yo nunca dónde? tuve ponerle como Nintendo y esas cosas, ¿no? Pero mi papá, como podía un montón de computación, me bajaba como los Juegos. similares juegos y en la computadora y me compraba el Ujú. joystick. Entonces yo sentía que tenía el Nintendo, vea, pero no era Nintendo. Ajá. Miraba, ¿ustedes se acuerdan a dónde era, qué programa de domingo era que hacían lo del yoyo o del trompo que la gente iba a participar? Sí, Donde un viejito que es bien aburrido, de pelo blanco. no, ¿Cómo eso era lo se que llama esa? teníamos que ver, era fin de Fin de Sí, semana. claro, semana. Fin de pero semana se ¿verdad que llamaba. era que participaban No, de, ahí sí creo que, pero es que habían varios torneos, Era ya ni como me de acuerdo, pero un talento, la montón. gente Ajá. llegaba con sus eso? talentos. Me estaba tratando de Ujú. acordar así, ¿cómo se llama ese? Porque me acuerdo que los domingos mi mami nos obligaba, bueno, era lo único que había que Ah, ver, entonces era es eso, la domingo para noticia. domingo, es Domingo para domingo para todos, o todos. no, fin de semana era el No, sábado, el fin de semana, porque creo que comenzaba estaba el ese sábado. señor, el alto, con pelo blanco desde siempre, Oh, ha tenido entonces pelo ese es el blanco, ¿no? Rux, ese es el Rux, No, ese es el que tiene cara de, ay, cáeme mal, ese es un todo, no sé, que se cree superior Daniel a los Rux, demás. Daniel Rux, No, ese no, ese no. Es un porque viejito, bueno, ahí lo dejamos a tarea. Si alguien sabe, por favor, en sus comentarios, se llama fin de ayúdenos a semana y eran los recordar. sábados. Y fin Ah, de pues semana y entonces los sábados. ese. Pero era un señor, un señor, Ujú. o Ujú, sea, pelo blanco. ujú. Y acordándonos de otra cosa, o sea, después de estar hablando, era también, yo creo que una parte importante de haber sido niños era cuando te mandaban a la tienda o cuando te mandaban por las tortillas o cuando te Sí. mandaban a hacer algún tipo de recado. Por ejemplo, a mí tengo algo bien presente. Yo vivía acá y la tienda de la colonia eran
4 casas de mi casa. La cuestión es que siempre iba y cuando podía o le quitaba dinero a mi madre, o mi madre me daba dinero porque no nos dejaban tomar soda. Y yo chingue que chingue, así yo quiero una coca en bolsa, yo quiero una coca en bolsa. Me fui para la tienda, ahora que soy adulta, o sea, te digo, lo recordé y me fijé esto, ponerle 10 años atrás, ¿verdad? Que fue así como, de veras, ¿verdad? Que la señora Sofía. La cosa es que llegaba a la tienda y la viejita mala, o sea, como la típica vieja de la tienda, chambrosa. La cuestión es de que llegué y yo sí, una coca en bolsa, que no sé qué. Mira vos, después me voy pensando, la vieja chuca abría la bolsa, La soplaba. con su saliva. No, perdón, abría la bolsa y con la misma pajilla que uno se daba, la terminaba de abrir y la soplaba. Y después echaba la coca y yo, pero felicísima con mi coca en bolsa, o sea, para la casa y chupándome toda la El toque final era la salivita de la vida. Ay, ¡Claro! Y vamos a ponerle 11, 12, que todo te da vergüenza, pues. A mí ir a traer las tortillas me daba vergüenza y equivocarme, ¿verdad? O nunca se te cayeron las tortillas cuando iba. A mí se me cayeron las tortillas. pero ¿y que no la llevabas en manta? Se la llevabas en bolsa. Antes, pero como vos, yo iba aquí, me contó la mamá, de repente no sé cómo, un chucho No, te y como salió si y una te gran ladró. torre. Depende cuántos dólares has comprado. No, a mí eso sí odiaba ir a comprar tortillas porque donde compraba, o sea, si me iba, si iban a tardar, y mi papá me decía, ya quiero esas tortillas rápidas. Entonces ya me tenía que ir yo y enfrente, entonces donde estaban haciendo las tortillas era un mini cuartito, entonces vos solo te asomabas y sentías el vapor de lo que estaban Imagínate las tortillas. pobres adentro. Entonces, ¿no? mira, y yo ahí, esperando, y en el sol, en Cuscatancingo, más o sea, aquello, o sea, que no me Pesado. entendés, pesado, y estar a las 12 esperando las tortillas, no, a mí eso no me ¿Y gusta. Yo cómo- siempre y- era- ¿Y cómo esperabas en línea en la tortillería? Con tu manta. Llegabas, ponías Con tu manta, ajá. Así Y para todos, Ay, bueno, guardar. vos miren, niña tenías- Mari, esa es mi manta, la María. Así de, ¿quieren esta manta? ¿Cuántas? 2 horas. Y ellos ya saben, ya sabían tu manta, ya se la sabían. Esa es de la Vanessa, esa es de la Celina, de la Vanessa. Cabal, son Qué bien buenas bello. para O eso. la que... Ajá, dale. No, porque me acuerdo que cuando nos mudamos de Los Acamil llegamos a una casa ahí por Ayutuxtepeque. La señora que vivía a la par de nosotros tenía un comal y echaba pupusas, tortillas. Entonces nosotros solo teníamos que acercarnos por el lado del murito. Y mira, Qué me belleza. regala $1, vea, de tortillas y ya te las hacían. Entonces era una, o sea, de sufrir de que iba a caminar muy lejos, no me tocó hacer mucho de eso. Y, Y nunca eso te también. fijaste en lo del... Nunca te fijaste en lo de la soda, de ir a comprar que te abrieran la bolsa así. Sí, obviamente. Ve- O sea, que hacer con todo lo que te van a empacar, comida, lo que sea, ¿cómo abrían la bolsa? Era algo normal. Y creo que, o sea, la ignorancia también el conocimiento de ese tiempo. No sabías Sí. que cuando vos solo ves que estabas tirando aire, también van partículas de saliva ahí. ¿Verdad? Es la ignorancia del momento, pero ahora la mara que lo hace. Espérame. Esa es otra. A la pobre chica. Ella hasta te Terrible hacía. situación. No, cuando están contando dinero, meterse la mano a la boca, eso también es una cochinada. Pero esas cosas uno no se puede, mira, tal vez eso es lo que nos dio buenas defensas también. Porque yo no me acuerdo de, o sea, de haberme enfermado así, tanto. Entonces, comer hojas de jocote, pues. De Con afuera, sal y limón. Capulines. Guaste. Ay. Pero A mí no me sí, gusta. O irte a robar a la vecina. Yo por lo menos la vecina tenía un palo de limón y el otro tenía palo de mango. Yo le iba a robar en la noche los mangos y los limones pues, para comer. Ay, tan rico. No, yo me acuerdo que, mira, en esa Camil, todos teníamos una tarea porque había un palo de jocote, de hojas de jocote por ahí, ¿verdad? Entonces todos teníamos una tarea. Uno tenía que ir a traer el guacal, porque como no es que vamos a tener un platito chiquito, vamos a ir a hacer una ramada. A matar el árbol. Entonces, otro tenía que traer el limón, otro tenía que traer el alguaste, otro la sal.
Eran bien Y, coordinados. no, todo, pues sí, porque me acuerdo que no ibas a poder sacar todo de una sola casa. Vea, entonces todos teníamos que armar nuestro ambiente. Y ya de ahí, mira, pero es que yo no sé por qué tan ricas esas hojas de jocote. Y pues como es los snacks, vean, las meriendas de la tardecita, es que teníamos un montón de piso, entonces creo que nos rebuscábamos para comer algo. ¿Me entendés? O lo Eso se hacíamos escucha para bien los chistoso. churros. A mí lo que me encantaba era que se miraba algo, era un palo de arrayán. A mí los arrayanes con sal, eso sí me encanta. Y sabes, ustedes se acuerdan cuando salieron los glupis, que los hacías sí. así, Estíralo un o los poquito, fruxis, que estíralo un los poquito. tomabas de... La voz de todas las canciones se puede ver. Y los bubalú que venían con unas manitas. ¿se acuerdan? Los pubas. Ay, sí, los de la El bubalo es fortuna. el que lo apretabas y salía Sí, el juguito. salía. Sí, Y las imagínate lollipops, tantas ¿cómo se cosas. llama? Los de la fortuna o los La de manito. corazón. La Ajá, manito. la Y manito. los de rocanieves. cervecita. Te quiero. Los rocanieves. Y ¿se todo acuerdan? decía Los lo mismo. rocanieves. Ay, los rocanieves también. Los rocanieves. me O las gustan. cervecitas, chocobanano, la que sí vos. así que lo que sí me encanta de esas paletas, sí que Las eran cervecitas. las manitas y las cervecitas. Ajá. Las cervecitas Ya todavía, no las amiga. hacen, Las ¿verdad? cervecitas Las todavía. cervecitas no. Pero las Eso regalan, ya es porque, diferente. me cae mejor una cervecita de verdad y no una cervecita de azúcar. Si la cae. Ay, no, pero Ay, imagínate sí. tantas cosas No. que de niñez, ¿me entiendes? O Claro. perdidas. Mira, hace una story time chiquita en el Saburo Irao. No sé si se acuerdan del Saburo Irao. Sí. Eso no me El acuerdo. Saburo Irao es igual que, digamos, el mundo feliz, solo que más como afuera el ambiente de Mira, cemento. ese es viejísimo. Ajá, o sea, columpio. Es Como como- Saburirao 40 se años escucha atrás. bien gangster, ¿no? Sí, no, mira, ¿sabes cómo era? Como el parque de la familia. Para que la familia. ¿Verdad? Porque era como bosques, era así un área Y verde. todavía existe. Saburo era, creo que lo intentaron No, creo que- modificar, update. Sí, hace un par de años. Yo fui al parque infantil la última vez que fui, sí estaba lo hicieron, bonito. ajá. Pero de ahí no hay No, el otro. parque Saburo Irao, hay mucha gente ahí que comenten de eso. Yo me perdí. Vean, como te digo, una historia cortita. Espérate, mira, era yo y mi prima y yo, vea el burro por detrás. Entonces, nos fuimos, mira, solo íbamos con mi tío, mi tía, mi prima y yo, la misma edad nosotros. Y mis tíos, pues la gente no andaba pensando que se van a perder o que se las van a robar ni nada. Entonces estaban en un lugar y mi prima y yo decidimos irnos a jugar. Y regresan a donde estamos, eso es lo que nos dijo mis tíos. Y así fue, nos fuimos a jugar, eran como unos tubos que vos podías como encaramarte. Como a esos escalarlos. tubos, a escalarlo, exacto. Entonces nos subimos y ya cuando nos bajamos, porque era como un dome, era como una... Ay, ya una me esfera. acordé, Vane. Ese es lo que tenían, perdón, las juguetes así como un elefante que ibas adentro y huelía a pipí. Que tenían como hoyo porque los bolos llegaban a hacer pipí ahí adentro. No sé qué es eso, yo. No, No. usted fíjese, usted tiene otra diferente recuerdos de su infancia que la mía. No, este solo era abierto, o sea, solo era un concepto como para que vos puedas poner tus pasos. Ajá, Ramón, te había una bota y había uno así como el que vos decís, que vos ibas subiendo así, pero había unos elefantes y no sé qué, que tenían como hoyo que vos te metías, pero un chupameado, así que tenías que jugar adentro y salirte rápido. Los lugares en los que Comercial. andaba, fíjate, llenos de bolos. No, Bueno, pero- ajá, seguí. Mira, el detalle es que estábamos arriba jugando. De ahí decidimos bajar con mi prima. Pero yo perdí la noción del espacio. O sea, ya no supe de dónde habíamos venido. Pero mi prima me decía, no, de este lado. Y yo, entonces, espérate, y entonces mi mamá me dice, es que vos no haces caso. Y yo le dije, es que mira, con mi espíritu de líder que yo tengo, yo no iba a seguir a ninguna. Entonces yo dije, Para "Ok, el otro lado". yo, cabal, como ella me dijo, para no, yo sé que para el otro. Y pues, debería, y le digo, mami, deberías de sentirte orgullosa que tu hija no anda siguiendo a nadie, le dije yo. Tengo el carácter formado de una líder. Ajá. Mira que yo decidí que para allá iba y me fuimos. Y cabal, mi prima sí sabía, o sea, ella sí había identificado. Mi prima tiene memoria fotográfica. Saludos a la Nati. Ella sí nos ve y nos escucha. Y entonces No. ella regresó a su familia y yo me perdí. Mira,
hasta que me subieron al carrito de policía en la parte de atrás y con parlante. Se busca, no, encontramos una niña perdida, camisa de leotardo, pantalones negros, en sandalias, pero describiendo. Señorita, Y hay yo, que, hay que espérate, desabrocharle el pantalón. Está muy perdida. cabal iba a la puya otra vez. No, espérate, yo así en el vidrio, ¿verdad? En la parte de atrás del policía, yo así. Pero yo que chillaba porque dije, me quedé perdida. Pero mi papi también me dice, imagínate en ese tiempo, o sea, qué bien, qué buenos policías también, que se Sí, pusieron no, a nunca buscar, te hubieran robado. que no me robaron. Yo, pues nadie me ha querido lo suficiente para robarme tampoco. Así, róbenme, porque no me roban. ¿Y por qué no me roban? Tal vez estuvieras en Dubái. Ajá, pues a ver, vea. No, hombre. Pero imagínate entonces esa historia, ¿verdad? Que también de pérdida, de uno haciendo cualquier cosa, ¿me entendés? Yo no. Me dice, me tenés que seguir a la próxima. No, le dije, no soy ninguna seguidora de nadie. Ay, yo no estoy viendo a nadie. ¿Y usted quién es? No. No, pero gracias a Dios que estamos vivitos y coleando y con muchas historias. Claro. Sí. Y es más hermosa vos, no sé, yo Sí. creo que fuimos afortunados de jugar. O sea, mi madre siempre decía, váyanse afuera aunque sea a hacer chibolas de caca, palitos con caca, o sea, algo. Y toda la imaginación que uno tenía vos, o de como la Celi que se ponía a bailar, o la Vane que se Sí. iba a A tripear los en el, barrancos. en el barranco. O sea, hay tantas cosas y ahora los niños, ay, nos aburrimos de estar adentro y es así como, puchica, o sea, anda a cortar, no sé, flores o juntar piedra, ¿verdad? Cabal. Sí. Pero ya estamos en nuevas generaciones y bueno, lo que nos Ujú. queda nada más son los recuerdos y contarlo, ¿verdad? Mantenerlo Cabal. vivo a través de la palabra. Creo que este episodio nos da un poquito de luz a quienes somos, porque somos como somos. ¿Cierto? Hay muchas más historias, pero creo que con eso ya se hizo el Terminamos el tiempo. capítulo, claro. Exacto. Y es bonito, Sí, recordar es volver a vivir, ¿verdad? Entonces es exactamente. súper bonito Miedos, poder todo lo recordarlo. que vivimos, recordar lo que se disfrutaba cuando éramos súper jóvenes. Obviamente ya cuando llegábamos a bachillerato ya son otro tipo de historias que vamos a hacerlo tal vez en el próximo capítulo, que vamos a hablar de lo que nos daba vergüenza. Suerte que no había Facebook ni redes sociales en esas épocas, porque si Sí. no salimos con nuestros peinados que Pero solo tenemos ponían fotos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El peinado ese que le hacían a todos, que le ponían De un honguito. casquito de honguito. Ay, Todos qué salíamos pena. con lo mismo. Pena. Belleza. Pero bueno, Pero otro capítulo más. Felices de estar con ustedes. Gracias por todos los comentarios. Vamos a hacer el próximo capítulo. Vamos a leer los comentarios que nos han dejado para ser parte pues, de este podcast. Como siempre, síganos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Son los capítulos completos. Cada lunes los vamos a estar poniendo. Por favor, síganos, denos like y ya, hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima. muchas Bye. gracias. Bye. Bye.